Bien, continuamos con nuestro curso de Proyecto de Arquitectura Exterior Comercial. En la clase anterior habíamos hecho el texto del nombre principal del centro comercial o del espacio comercial. Y en esta clase vamos a empezar a ver materiales, ¿ok? Porque considero que ya en este punto de desarrollo del proyecto, incluso cuando faltan algunos detalles, que faltan muchos detalles todavía pequeños, como las luces, como los carteles de información, como algunos avisos publicitarios de las tiendas en las que se está trabajando, los paraguas, etcétera. Faltan algún pocotón de detalles pequeñitos, pero eso se van a ir haciendo a medida. Es más, probablemente, como el proceso de construcción de estos detalles es similar a todas las técnicas de modelado que hemos visto durante el curso, es muy probable que ya estén adelantados algunos en una clase más adelante. Pero por ahora, quiero que empecemos a trabajar sobre los materiales, porque con el proyecto tan adelantado me parece que ya es justo y es necesario que empecemos a ver alguna apariencia más cercana al resultado final de lo que vamos a trabajar. Entonces, siguiendo todas nuestras imágenes de referencia, voy a adelantar bastante. Antes de comenzar con este tema, quiero que nos concentremos en algo y quiero que discutamos algo importante porque me gustaría aclarar esto para el resto del curso. A la hora de hacer el render final, nosotros vamos a resolver el proyecto de dos maneras distintas. Uno es a través de únicamente Photoshop. Es algo similar a un matte painting o a una combinación de capas en Photoshop que vamos a hacer para que básicamente el grueso del render se haga dentro de Photoshop en retoque fotográfico y no en el proceso de render dentro de 3D Max. Esto va a hacer que el render tarde menos tiempo, pero que invirtamos más tiempo en Photoshop. Pero a la final vamos a tener un resultado bastante interesante. Eso es una opción. La otra opción es que vamos a tratar de hacer que todo venga directamente nativo desde 3D Max, es decir, que al renderizar se renderice casi todas las opciones y que el retoque dentro de Photoshop sea mínimo. Vamos a ver ambas alternativas al final de este curso. Entonces, el tema de las tiendas por dentro es algo que me preocupa. O que no que me preocupa, pero en este punto, o incluso antes de comenzar el proyecto, tú tienes que saber si el interior de las tiendas lo vas a modelar y va a ser algo que van a hacer dentro de 3D Max, o si es algo que vas a colocar después en Photoshop, porque esto es muy sencillo, buscar tiendas o fotos de interiores de tiendas en internet y recortarlo y colocarlo acá en el fondo para que se vea que el sitio está activo, ¿okay? Que tiene alguna función dentro. Esto es algo muy sencillo de hacer en Photoshop. En 3D Max obviamente nos tomaría mucho más tiempo porque hay que modelar cada uno de los bloques, de las personas que están adentro, de los libros, de los productos, etc. Entonces se hace cada vez más complejo. Sobre todo hay una imagen por acá que es la que más me preocupó. Esta que es la del centro comercial, donde imagínense la cantidad de cosas que tenemos que modelar para poder hacer el supermercado del centro comercial. O sea, es realmente mucho trabajo dentro, ¿ok? Y esto es algo que simplemente se puede solucionar aquí mismo. En esta misma imagen se puede solucionar con retoque fotográfico en Photoshop. ¿Ok? Entonces, dicho esto, llegará un punto en el curso en el que yo marque una frontera y les diga, bueno, a partir de aquí lo vamos a solucionar a nivel de 3D nativo y a partir de aquí lo vamos a solucionar a partir de Photoshop. Pero en este punto, nuevamente, el proyecto está bastante grande y queremos ver materiales. Entonces vamos a empezar a hacer materiales y quiero comenzar con el material de la fachada, que es el más importante, es el más notorio y es el que realmente está caracterizando el proyecto, el más predominante, que es este especie de marrón oxidado, ¿ok? Que tiene que ver con el material de la fachada. Hay una imagen que lo muestra muy bien, la variación de tono. Esta lo muestra muy bien, incluso cómo puede reflejar parte del ambiente. Entonces vamos a empezar a trabajar con un poco de esto. Entonces, les comenté antes, en clases pasadas habíamos visto que podíamos crear como una plantilla de iluminación e ir importando el asunto de la geometría. En este caso yo voy a empezar a trabajar ya directamente por acá, como ustedes quieran hacer. Ya no quiero seguir haciendo pruebas, sino que quiero trabajar ya directamente en el proyecto final. Entonces me voy a ir a vista tope y sé que voy a empezar a renderizar esta parte, la parte del aviso, este aviso que está por acá. Quiero hacer unos renders de prueba para acá, a ver cómo me van a quedar los materiales. Entonces, en vista tope vamos a crear una cámara. Me voy a ir al panel de crear, voy a crear una cámara, me voy a apoyar en el tipo de cámara de V-Ray y voy a crear una physical cámara. ¿Ok? Y la voy a crear aproximadamente en esta dirección. Ustedes pueden crear la cámara donde ustedes les provoque. Esto es simplemente porque voy a hacer un proceso de evaluación y a partir de ahora siempre vamos a estar trabajando con physical cámara. Entonces voy a presionar C en teclado, F3 para ver la vista llena. Si no ven las aristas, presionen F4 para ver las aristas alámbricas. Esto ya creo que está claro. Y una vez que estoy aquí voy a orbitar dentro de la cámara un poco, confirmando que el snapping de rotación
perdón, esté apagado, porque si está encendido el movimiento de rotación va a ser un poco brusco. Y una vez que tengo más o menos la vista que quiero probar, que es algo así, voy a presionar clic derecho para cancelar el modo de rotación y voy a entrar a las opciones de la cámara. Si no tienen seleccionada la cámara porque hicieron clic aquí afuera en el universo, no se preocupen, presionamos por acá en el nombre de la cámara y luego le damos a la opción seleccionar cámara. Ok, entonces vamos a hacerles algunos ajustes a la cámara. En orden podemos cambiar el film gate, ¿okay? o la profundidad de campo del lente. En este caso lo voy a dejar como viene por defecto, pero es algo que pueden modificar si ustedes quieren hacerlo. El segundo es la opción de Guess Vertical. La opción de Guess Vertical es para que las verticales de la imagen queden paralelas al borde de la imagen que estoy viendo. Esto que estoy viendo acá, esto que se ve muy pequeño por acá, si presiono Shift F, se llama el Safe Frame o el cuadro de seguridad, que me va a permitir a mí, al presionar Shift F, cuando aparece, esto me está indicando a mí exactamente cómo va a quedar el render de acuerdo a la resolución que estoy utilizando, ¿ok? Que sería 1920 por 1080. Es algo que voy a modificar ahora y voy a colocar en 600 aproximadamente, porque voy a empezar a hacer render de prueba, pero la proporción se mantiene. Entonces, el Guess Vertical me permite a mí que todas las verticales de la imagen, que en este caso están un poco torcidas, sean paralelas al límite de la imagen. Esto hace que fotográficamente la imagen sea más adecuada. Entonces, si presiono Guess Vertical, pueden ver ahora que todo está perfectamente alineado y paralelo, y entonces puedo tener una mejor o una apreciación un poco más uniforme y más armónica de la geometría. Voy a bajar un poco y voy a desmantener la opción de Exposure encendida, pero voy a apagar el vignetting. El vignetting es algo que va a aparecer una vez que yo haga el render. Es un vignetting, es como un sombreado que aparece en las esquinas del render. A muchas personas les encanta el efecto del vignetting. Yo soy de las personas que odia el efecto del vignetting, por lo menos nativo de la cámara. Prefiero colocárselo en Photoshop después si considero que hace falta, pero no quiero que el render básico del 3D Max contemple esta opción. Luego, en la opción de balance de blancos, vamos a colocarlo en modo neutral para que no haya ninguna deformación del tono de los blancos, y luego vamos a jugar con el Shutter Speed y el Film Speed, que nos va a permitir dejar pasar más o menos luz dentro del modelo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, voy a hacer clic aquí afuera, es crear un sol. Me voy a ir a vista tope. Esto obviamente después lo vamos a meter en una capa. Por ahora todo se está creando en la capa que viene por defecto, que es carpintería. Y bueno, voy a irme al panel de crear luces, voy a crear una luz V-Ray y voy a crear algo que se llama V-Ray Sun. Nuevamente voy a hacer un clic por acá, donde más o menos quiero que esté iluminado. Me va a preguntar, ¿quieres colocar o aceptar un V-Ray Sky Environment Map? Le voy a decir que sí. Y lo siguiente que voy a hacer es tomar el sol y ponerlo en una posición de sol para que me pueda dar una iluminación coherente. Entonces ahora voy a entrar a la vista de la cámara presionándose en el teclado y voy a hacer un mini render de prueba a ver qué es lo que está sucediendo. Al hacer un render de prueba empiezo a ver esto que está ocurriendo ahorita. Tengo como una especie de filtro ahorita que lo voy a solucionar. Puedo irme al F10. No tengo la opción o el motor de render de V-Ray instalado. Error de mi parte. Entonces está instalado dentro del programa, pero no está asignado como motor de render. Así que vamos a asignar por acá V-Ray Advance. Esto lo he explicado ya en muchísimos otros cursos dentro de GovTrack Studio, así que voy a saltarme un par de cosas y lo voy a hacer bastante rápido. En las opciones de V-Ray lo voy a dejar en área, el DMC lo voy a dejar en 3 aquí abajo para que los renders se tarden un poco menos, porque son renders de prueba, algo que voy a modificar después. Voy a activar la iluminación indirecta. Los rebotes secundarios los voy a poner en Light Catch, los rebotes primarios de Radiance Map en Very Low. El Light Catch le voy a decir que me muestre la fase de cálculo y que los rebotes no pasen de 600 rebotes aproximadamente, porque son renders de prueba. En las opciones le voy a decir que quiero que sea de 32 el cubito del render, que no me muestre la casilla de opciones del V-Ray cada vez que esté renderizando y que renderice de arriba a abajo porque a mí me gusta. Y presiono render. A la hora de hacer render ahora, por fin, entonces estoy viendo lo que debería ver con el proyecto. Entonces, este tipo de colores no te ayuda mucho a detectar qué es lo que está ocurriendo en la escena, así que hay que colocarle un override material o un material que se sobrescriba a todo. Para ello vamos a entrar aquí a la opción del Global Switches, vamos a encender la opción del override material, no hay ningún material, presionamos M en teclado y vamos a crear algún material. Este material se va a llamar de override, va a ser un material. Aquí me está dando una ventana de advertencia de que no me puede abrir la biblioteca de 3D Max. Esto es porque hay una biblioteca por acá que tiene en conflicto de otro proyecto que estaba utilizando antes. Así que vamos a abrir MTL, V-Ray MTL, perfecto, y lo voy a colocar en un neutro blancuzco aproximadamente.
Luego este material que está por acá, le voy a encender el fondo, lo voy a arrastrar por acá al override y le voy a decir OK. De esta manera ahora cada vez que haga render, todo va a tener un material blanco sobrescrito que me va a permitir ayudar o me va a ayudar a entender mejor la situación de lo que está ocurriendo en la escena. ¿Ok? Entonces yo puedo, dentro de este override, yo puedo excluir algunas opciones. Por ejemplo, yo quiero que todo se mantenga en blanco, pero que esta geometría, que es la que voy a empezar a utilizar, que se llama box, le voy a colocar geometría 01. Quiero que esa geometría de 01 no se vea afectada por el override material, es decir, que no se vea afectada por la sobreescritura de este material que le acabamos de colocar. Entonces presiono dentro de override exclude, voy a seleccionar este elemento que acabo de renombrar como geometría 01, lo voy a agregar para que se excluya y voy a presionar OK. De esta manera, al hacer render, todo va a tener el material blanco, pero voy a poder hacer las pruebas que necesito dentro de este material. ¿Ok? Y una vez que esté listo, entonces voy a empezar a trabajar ya sobre la paleta del material, que creo que puede ser esta opción de la fachada. Entonces, podemos ver que hay varios tonos. Hay un tono oscuro, hay uno medio, hay uno más claro. Esto es bastante interesante y lo podemos lograr. La manera que se me ocurre ahora, porque tuvimos la precaución de que cada uno de estos elementos es un objeto separado, es que podamos crear por lo menos 3 materiales distintos, uno oscuro, uno medio y uno claro, y podemos jugar entre ellos, aunque podríamos tener una cuarta variación, porque fíjense que acá, solo aquí, tenemos 4 pigmentos distintos de material. Así que creo que podríamos crear 4 versiones de él. Entonces voy a presionar, ahí está el perro del vecino saludándolos, voy a presionar M en el teclado y voy a crear un nuevo material que se va a llamar material fachada, o fachada marrón, o gris, depende de qué tan daltónico están ustedes. Voy a presionar 01, nuevamente esto va a ser un material MTL, un V-Ray MTL, y se lo voy a aplicar. Voy a asignar el objeto y se lo voy a aplicar a todo. Ahorita quiero que todo tenga el mismo material, entonces voy a elegir primero el color del pigmento, es decir, cuál va a ser el tono del color que voy a utilizar en este material. Yo podría utilizar un tono de marrón, voy a tratar de pegarle al tono, pero nuevamente no necesitan tratar de adivinar cuál es el tono del marrón, siempre lo podemos saber. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Podemos utilizar la opción del rendering y la opción de View Image File. Lo voy a presionar y voy a abrir la imagen del proyecto, que sería esta. Y cuando lo abro, se está abriendo dentro de 3D Max una imagen, la imagen que estoy seleccionando, pero se está abriendo dentro de 3D Max. Y entonces ahora yo puedo seleccionar acá con el gotero el color que quiero asignarle a ese material. Yo presiono por acá el gotero y me apoyo en este tono, por ejemplo, y copio perfectamente ese tono, y ahora puedo darle OK y ahorrarme un montón de tiempo, y ya a partir de este elemento como básico para empezar a crear los tonos de pigmento. Entonces yo podría entrar por acá y después hacerlo más oscuro, más claro. Voy a comenzar con algún tono un poco más oscuro para empezar a jugar con sus opciones. Luego voy a activar el fondo, voy a hacer doble clic para ver cómo se ve la esfera de material. Voy a activarle algo que se llama Fresnel Reflections. ¿Okay? Los materiales se les enciende Fresnel cuando no son metales, ¿okay? Cuando no son pinturas absolutas o materiales sólidos absolutos. En este caso es un sólido absoluto, pero tiene variaciones y tiene un poder de reflejo importante, no es un metal. Entonces voy a activarle el Fresnel y voy a encenderle los reflejos y los voy a poner aproximadamente en un tono de 176 aproximadamente. Esto va a hacer que los reflejos se puedan ver dentro del material. Y luego los reflejos están bastante definidos, como pueden ver se ve el fondo del material, así que voy a pulirlo un poco, como si lo estuviésemos abrazando bastante para que los reflejos no sean tan definidos, y lo voy a poner en punto 8 para que sean un poco más difusos. Y solo por ahora voy a empezar a hacer una única prueba de esto, a ver qué tal se ve. Voy a hacer un render y podemos ver que entonces empieza a aparecer un color de pigmento muy lejos de la realidad, muy lejos de lo que necesito, ¿ok? Porque son mucho más oscuros, pero nuevamente puedo ver que todo me está quedando muy blanco, y es también por la apertura de la cámara. Es decir, la cámara está probablemente dejando entrar mucha luz. Entonces es algo que vamos a ir jugando, con lo que vamos a ir configurando poco a poco a medida que vamos modificando más cosas dentro del curso. Entonces voy a seleccionar ahora de nuevo la cámara, voy a hacer clic en el nombre de la cámara, seleccionar la cámara, entrar a las propiedades de la cámara, y vamos a activar algunas opciones. Por ejemplo, en el Shutter Speed es la velocidad del obturador. La velocidad ahorita está en 200, una velocidad bastante alta. Quiere decir que está entrando poca luz dentro de la cámara.
Si yo coloco esta velocidad y la bajo, por ejemplo, a 50, la velocidad del obturador de la cámara del lente cuando cierra para capturar la imagen y vuelve a abrir, que está capturando esa luz, es más lenta. Por lo tanto, va a dejar entrar más luz y por lo tanto, a la hora de hacer render vamos a tener algo muchísimo más blanco. ¿Correcto? Correcto. Entonces, para exteriores, aproximadamente podríamos utilizar un valor de 250. Aproximadamente yo podría hacer un render y es un valor más o menos cercano a lo que puedo estar percibiendo en el mundo real. De todas maneras, en este caso, estoy oscureciendo mucho el cielo. Entonces podemos mantenernos dentro de un valor de entre 200 y 250. ¿Ok? No nos vamos a meter con el film speed todavía, sino que simplemente quiero que conozcamos que también podemos regular la cantidad de luz que está entrando a la cámara simplemente moviendo las opciones de la cámara. Entonces ahora voy a hacer un poco más de pruebas. Quiero ver qué está ocurriendo por acá porque no veo algún reflejo poderoso todavía. Entonces voy a hacer que estos Fresnel Reflections, el poder de reflexión del material sea un poco más alto. Y lo voy a colocar bastante más oscuro. ¿Ok? Y voy a empezar a hacer una prueba a ver qué tal me queda este material nuevamente oscuro. Ahora se parece un poco más a uno de los tonos que tengo en el proyecto de referencia. Puedo ver que al perro del vecino le emociona un poco porque los está saludando en este momento. Puedo ver que aquí hay un nivel de reflejo. El reflejo ahora es muy alto. Si no saben qué es lo que están reflejando, les recomiendo colocar geometrías de prueba. ¿Ok? Para este caso, la tetera es estupenda. Nosotros podemos abrir por acá, crear una tetera, encenderla con el autogrid y crear una tetera por acá que la voy a rotar para que podamos ver que es una tetera. Y no tengo por qué aplicarle un material porque ya el override material se le está sobrescribiendo a todo. Y esta tetera la puedo enterrar un poquito para que quede semi enterrada y la voy a mover un poco en este sentido porque quiero evaluar cómo se comporta acá. Y renderizo. Entonces voy a ver la tetera y puedo ver más o menos lo que está ocurriendo por acá. ¿Ok? Puedo jugar con todas estas opciones. Si no me interesa la tetera aquí arriba, lo voy a colocar un poco más arriba y quiero empezar a ver si puedo ver algún reflejo de la tetera dentro de la imagen. En este caso la iluminación no me ayuda mucho, pero sí hay un reflejo allí de lo que está ocurriendo. Así que me estoy acercando un poco al resultado. Y otra cosa que podemos hacer es que no siempre usar Fresnel es una opción. Usar Fresnel sería, entre comillas, lo más correcto a la hora de aplicar materiales. Pero yo soy de las personas que creen que agregar materiales no debe ser tan complicado. Es decir, no deberíamos involucrarnos tanto tiempo en la creación de materiales porque al final en Photoshop podemos retocar muchísimas cosas. Yo soy de los que cree que si el material se acerca al resultado de lo que quiero que se vea en render es suficiente y después en Photoshop lo potencio. Entonces yo puedo apagar el Fresnel Reflections. En este caso ahora el poder de reflexión del material es demasiado alto. Lo voy a opacar un poco y voy a aplicar render a ver simplemente qué obtengo. Pueden ver ahora que tengo un material bastante más reflejoso. Refleja mucho más el contenido de lo que está ocurriendo afuera. Entonces en este caso no me sirve esta opción. Me está reflejando mucho del azul del cielo. Es algo bastante desagradable. Así que voy a activar el Fresnel Reflection de nuevo y voy a poner la reflexión bastante alta. ¿Ok? Y lo voy a dejar aproximadamente por acá. Otra cosa que me gusta mucho de los materiales que están reflejando es controlar la profundidad del reflejo. Esto lo he explicado en el curso básico de introducción a V-Ray y tiene que ver por acá con el Max Dip o la profundidad máxima. Esto quiere decir, imaginemos temporalmente que tenemos una tetera enfrentada a otra o que tenemos un espejo de frente a otro. Ambos se están viendo de frente y nos paramos justo en el medio. Cuando giramos a ver un espejo vamos a ver una cantidad infinita de nosotros reflejadas en el reflejo de atrás, que a su vez refleja el reflejo de adelante, y este círculo vicioso es algo que se repite muchas veces. Esto podríamos de forma criolla o de forma de habla común decir, bueno, es un reflejo atrapado dentro de un reflejo. ¿Ok? Entonces, al decirle al Trimax que tenemos 5, es decir, que estamos limitando la cantidad de reflejos que están atrapados dentro de otro reflejo es de 5. Es decir, un reflejo puede tener hasta 5 reflejos dentro de otros materiales que están reflejando. Es una buena manera de verlo. Ok, espero me hayan entendido. De todas maneras pueden hacer sus pruebas. A mí, para efectos de estos renders de prueba, yo siempre voy a poner la mayor profundidad de los reflejos en una. Es decir, yo quiero que el objeto refleje como mucho la geometría que tiene enfrente, pero no quiero que esta cara refleje los reflejos que están dentro de la geometría. Por lo menos no ahora a nivel de prueba. ¿Ok?
y vuelvo a hacer render para ver qué estoy obteniendo. Entonces fíjense, tengo un marrón más adecuado a lo que necesito, se parece un poco más a lo que ando buscando, y entonces ahora vamos a crear algunas variaciones. Este es el material 01. Les repito, no son materiales finales, pero son materiales que se van a acercar mucho a lo que necesitamos. Entonces este sería el material número 1. Voy a tratar de ponerlo más oscuro para ir en orden de oscuridad, de materiales muy oscuros a materiales muy claros. Así que lo voy a poner bastante más oscuro y lo voy a renderizar. Ven que ahora se ve mucho más oscuro, se parece mucho más al tono del centro comercial. Los Fresnel Reflection se los voy a reducir un poco para que no me refleje tanto azul. Se está deformando porque refleja mucho azul del cielo, y ahora ven que no tenemos un cambio de que ahora refleja mucho menos, es algo mucho más natural. Estupendo. Entonces voy a cancelarlo, voy a clonarlo 4 veces porque quedamos que íbamos a tener 4 tonos distintos de material. Este va a ser el material 02 de la fachada, este va a ser el material 03 de la fachada y este va a ser el material 04 de la fachada. Entonces el primer tono lo voy a aclarar para que quede más claro. El segundo lo voy a aclarar, así que voy a copiar este tono, lo voy a pegar acá, lo voy a aclarar un poco más y además le voy a cambiar un tono del pigmento, lo voy a poner un poco más amarillento para que haya una variación, y luego voy a tomar este o incluso el anterior, el valor anterior, lo voy a copiar y se lo voy a pegar a este último material y lo voy a poner mucho más gris para que tenga menos saturación de ese color e incluso sea un poco más neutro. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo vamos a asignar estos materiales? Tenemos que verlos aquí de alguna manera, ¿cierto? Entonces me voy a ir a vista frontal. En este caso no es la vista frontal, así que presiono V en el teclado y me voy a vista trasera. Ahora sí estoy viendo la vista como debe ser. Voy a seleccionar este objeto y lo voy a aislar para aislarlo completamente. Y entonces voy a empezar a asignar los materiales a cada una de las geometrías. Les voy a dar un truco. ¿Ok? Hay un truco genial para este tipo de cosas, y es que la variación entre todos estos colores es bastante sutil. Entonces si las vamos asignando no las vamos a poder ver perfectamente. Ya me van a entender. A ver, se los voy a explicar mucho mejor. Entonces, entrando dentro de la opción de la geometría, vamos a seleccionar dentro del menú de elementos y ya sé que todo tiene el material oscuro, ¿cierto? Cierto. Entonces, para no mover las cosas sin querer, como estoy haciendo ahora que estoy moviendo algunas geometrías sin querer, vamos a quedarnos únicamente en el modo de selección. Así, de esta manera puedo seleccionar, pero no estoy moviendo. Y vamos a empezar a seleccionar de manera aleatoria los pigmentos que estamos utilizando. Entonces yo voy a seleccionar por acá, voy a empezar a diseñar cómo quiero que sean la variación de colores de objetos en mi fachada. Ok, vamos a ir viendo algunas opciones. Aquí estoy seleccionando algunos de atrás. Esto es algo que vamos a tener que hacer con toda la fachada. Nos va a tomar algo de tiempo, pero les aseguro que vamos a tener mucho más control al final cuando querramos hacer un cambio, así que es algo válido, es algo aceptable, o sea, no es algo descabellado lo que estoy proponiéndoles en este momento. Y este va a ser el segundo tono. Cuando aplico el segundo tono podemos ver que hay una variación de tono en el material porque cada uno tiene un tono distinto, ¿cierto? Entonces así vamos a poder identificar cuál es uno y cuál es el otro. Es muy sencillo, no es tan complicado. Luego, eso era lo que les estaba explicando, eso es lo que me compliqué yo un poco a la hora de explicárselos. Entonces ahora voy a ir seleccionando otros pigmentos para tener otras variaciones. Aquí pueden ser la cantidad de random o la cantidad al azar que ustedes quieran aplicarle a esto, lo pueden utilizar. Aquí voy a asignarles el otro material. Pueden ver que sigue existiendo una variación dentro del material. Y por último, voy a seleccionar las últimas opciones que no son oscuras, que serían estas que estoy inventando por acá. Ok, simplemente para que el material no se repita tanto y poder crear una fachada similar a la de la fachada de referencia que estamos utilizando. Les repito, esto es algo que van a utilizar dentro de la fachada o que van a hacer dentro de toda la pieza. Entonces, una vez que esté listo, tengo aquí 4 tonos. Los pueden ver, ahí están. Está el oscuro, está el claro y, perdón, aquí no lo asigné bien, tengo que apoyarme en este. Y ahora sí tengo los 4 tonos. Ahora sí. Oscuro, medio, claro y opaco desaturado. Ahora vamos a entrar a la vista de la cámara, voy a salir del modo aislado y presiono render para ver qué tal me queda. Y perfecto, ahora podemos ver las variaciones, ¿ok? Las variaciones que yo ajusté por acá son muy fuertes, es decir, es algo que no es natural dentro del proyecto, no es tan fuerte la variación.
Pero es algo que es importante para mí controlar, porque si no, no voy a saber cuál es el que estoy asignando. Entonces, les voy a dar un truco cuando yo utilizo esta técnica, y es no basarse en el color del diffuse. Es decir, nosotros estamos colocando aquí el color del diffuse. Este color yo lo voy a copiar. Lo copié, presiono clic derecho y lo copio y ya está copiado en el aire dentro del Trimax. Entonces a este primer color yo le voy a poner rojo. Y le voy a poner un rojo oscuro que yo sé que va a ser el material de la fachada. O incluso si quiero mantenerme racionalmente, voy a colocar un marrón oscuro para saber que ese es el marrón oscuro de la fachada. Pero dentro del diffuse, que no hay ningún comportamiento, le voy a aplicar un comportamiento que se llama fall off. Ok, lo voy a presionar, lo voy a buscar por acá. El fall off me va a permitir a mí crear este efecto donde el centro del material es oscuro y donde por fuera hay una capa como de polvillo o de reflejo blanco en este caso. Así que voy a presionar clic derecho en este color y lo voy a pegar y se le pega el marrón. Y luego en este tono de blanco lo voy a presionar clic derecho, lo voy a pegar también. Se pega el tono del marrón que ya había copiado, pero este lo voy a ligeramente lo voy a aclarar un poquitito para que tenga como una pequeña capa de polvillo. De esta manera, yo tengo dentro del comportamiento del diffuse este material, pero por fuera él se puede ver azul o fucsia, por ejemplo, y a la hora de renderizar, él se va a ver con su tono real y no con el tono fucsia que estoy viendo por acá en el diffuse, porque el dentro tiene un comportamiento. Espero me estén entendiendo. Esto es un truco que yo suelo utilizar para diferenciar tonos de materiales. Por ejemplo, yo sé que los oscuros pueden ser los amarillos, los tonos medios pueden ser los azules, los tonos desaturados pueden ser los verdes, etc. ¿Okay? Es para que me estén entendiendo. Entonces aquí yo voy a pegar para saber que el tono oscuro es el oscuro. Luego este tono que ya vi que es muy claro, lo voy a mantener claro porque visualmente quiero que haya una diferencia notable dentro de lo que estoy viendo en el viewport, pero dentro del fall off lo voy a cambiar. Entonces voy a entrar, voy a asignarle un fall off nuevo, voy a pegarle el fall off del anterior y simplemente lo voy a aclarar, pero sutilmente, muy poquito, para que la variación de tono sea muy ligera. Y luego este mismo tono lo voy a copiar, lo voy a pegar acá y este lo voy a variar un poquito más para que sea distinto. A la hora de hacer render ahora, entre esos dos materiales no va a haber mucha diferencia. Pueden ver, hay una diferencia, pero no hay tanta diferencia. Entonces yo puedo personalizar incluso un poco más la opción. Yo puedo oscurecerlo un poco más para que no haya tanta diferencia entre ellos. Puedo aplicar un render y pueden ver que ahora se parecen un poco más, ¿cierto? Este mismo ejercicio lo vamos a ir haciendo con los otros materiales, solo que lo voy a hacer un poco más rápido. Entonces voy a copiar este color, lo voy a asignar por acá. Este tono se lo voy a dejar, les repito, es el tono que va a estar cambiando, así que visualmente se lo vamos a dejar. Incluso lo voy a poner más amarillento para no saber que es el tono amarillento del material, pero aquí voy a, en el fall off va a tener otro comportamiento, va a tener el comportamiento anterior, lo voy a pegar. A medida que yo lo voy bajando, él se va desaturando, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a desaturarlo un poquitito, no mucho, para que haya una ligera variación, y luego voy a copiar este valor y lo voy a pegar por acá y este lo voy a desaturar un poquitito más. Luego copio este valor y voy a hacer exactamente lo mismo. El siguiente, que es este que estamos viendo que está cambiando de color, le vamos a aplicar un fall off. Este lo voy a poner incluso, perdón, más gris, para yo saber que es el que es más gris. Ok, visualmente en pantalla, porque si no me voy a volver loco. Y luego en el fall off le vamos a pegar el siguiente comportamiento. Se lo voy a pegar también y simplemente voy a hacerle un ajuste muy pequeño en cuanto a la variación. Y entonces ahora al hacer render, ¡ja! ¡Voilá! Acabo de tener variaciones dentro del proyecto que me permiten tener algo similar a lo que estoy viendo en la fachada. Y si no me creen, pues simplemente vamos a comparar y vamos a tener por acá las comparaciones. Las variaciones quizás yo las tenga muy fuertes, es algo que puedo estar controlando más adelante. Entonces voy a hacer estos ajustes porque no quiero que esta clase dure más de lo que está durando en este momento. Entonces voy a hacer los ajustes para que las variaciones entre estos cuatro materiales sean un poquito más sutiles, no mucho, pero un poquito más sutiles. Aquí puedo ver que ya están reflejando. Y voy a tener la precaución, que es algo que ustedes deberían hacer en casa también, de asignarle todo ese comportamiento a toda la geometría. A ver,
a toda esta geometría que corresponde a toda la fachada del proyecto. Es decir, cada uno de estos elementos vamos a asignarle este patrón random que vamos a ir asignando de variaciones de colores para que tengamos el proyecto similar al proyecto real. Entonces, esto es todo por esta clase y nos vemos en la clase que viene, donde vamos a seguir o donde vamos a continuar experimentando con algunos materiales. Hasta luego.